¿Sabías que en muchos países, por primera vez en la historia reciente, la cremación es una opción mayoritaria frente al entierro tradicional? Ese cambio plantea una pregunta que muchos creyentes traen al pastor, al confesor o al altar de su corazón. ¿Debe un cristiano ser cremado? Hoy vamos a responder esa pregunta con calma, con Biblia en mano y con sensibilidad pastoral. Voy a guiarte por 4 preguntas que nos ayudarán a decidir con fe y con paz. 1. ¿Qué es la cremación? 2. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? 3. ¿Afecta la cremación la doctrina de la resurrección? Y 4. ¿Qué criterios prácticos y pastorales debo considerar si pienso en la cremación? Primero, aclaremos qué es exactamente la cremación. La cremación es, en términos sencillos, un proceso por el cual el cuerpo se somete a altas temperaturas hasta que la materia orgánica se consume y lo que queda son fragmentos óseos que después se trituran hasta obtener lo que habitualmente se llama cenizas. Es un método de disposición del cuerpo que, desde lo práctico, suele requerir menos espacio físico que un entierro tradicional. Por eso se ha expandido en áreas urbanas donde el suelo es caro o escaso. También se presenta como una alternativa cuando las familias buscan opciones más sencillas o cuando la movilidad y la dispersión geográfica hacen más difícil mantener un lugar de recuerdo fijo. Desde la perspectiva medioambiental hay argumentos en ambos sentidos. Por un lado, un entierro tradicional utiliza tierra, cementerios y recursos asociados. Por otro, la cremación consume energía y produce emisiones. Existen estudios y discusiones técnicas entre asociaciones crematorias y ecologistas sobre el balance real. Algunos resaltan la menor ocupación de suelo. Otros llaman la atención sobre la huella de carbono del proceso. No voy a entrar en cifras concretas aquí. Lo que quiero subrayar es que la decisión puede tener implicaciones prácticas y ambientales que conviene conocer y ponderar, no por frialdad, sino por responsabilidad hacia la creación que Dios nos confió. Al hablar de lo físico, volvemos a la palabra con la que la Escritura nos confronta desde el principio. Polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19. Esa frase no banaliza el cuerpo, lo sitúa en la fragilidad y en la esperanza. El cuerpo es creación de Dios, digno, y sin embargo sujeto a muerte y corrupción. Pensar en cremación a la luz de este marco simbólico nos ayuda a no reducir todo a técnica o moda, sino a insertar la decisión en una visión teológica del cuerpo, la muerte y la esperanza. Si esta reflexión te está hablando, deja un like y comparte este video con alguien que esté enfrentando esta decisión en su familia. Quédate conmigo. Ahora vamos a mirar qué dice la Biblia. Al mirar las Escrituras, encontramos que la norma cultural en los relatos bíblicos es el entierro. Personajes como Abraham, Isaac, Jacob y José son enterrados. El Evangelio narra cómo José de Arimatea solicita a Pilato el cuerpo de Jesús y lo coloca en un sepulcro. Juan 19:38-42. El Evangelio de Lucas también describe cómo las mujeres que siguieron a Jesús vieron dónde fue puesto su cuerpo y cómo se ocupaban con lamentación y con reverencia. Lucas 23:50-56. Estos textos muestran que, en la mentalidad bíblica antigua, enterrar era una forma de honrar al muerto y de preservar la memoria. Pero la Biblia también registra ocasiones en que cuerpos fueron quemados o destruidos en contextos de violencia, guerra o profanación. Por ejemplo, en el relato de la muerte de Saúl y sus hijos, algunas tradiciones mencionan que los cuerpos fueron expuestos y posteriormente tratados por otros con actos que incluyeron quemas por la falta de sepultura apropiada. En otros pasajes históricos vemos quemas asociadas a juicios, a prácticas paganas o a actos de venganza. Textos como 1 Samuel 31
y pasajes relacionados con reyes y prácticas religiosas, véase el contexto en libros históricos, muestran varias realidades. El fuego aparece como medio de profanación, de destrucción o como instrumento ritual en contextos que no se asemejan a una cremación funeral planeada y respetuosa. Es crucial no confundir esos episodios, que suelen ser consecuencias de violencia o ritos paganos, con la elección de un creyente que pide ser cremado por razones prácticas o mediales. En definitiva, la Escritura no presenta un mandato explícito que diga «no creméis», ni uno que diga «cremad todos los cuerpos». Lo que sí encontramos son principios. Uno de ellos es la dignidad del cuerpo. Es obra de la creación, templo del aliento de vida dado por Dios en su momento. Otro principio es la esperanza de la resurrección, que veremos a continuación en detalle. Donde la Biblia no prescribe de forma clara, queda espacio para el discernimiento pastoral. La comunidad de fe, la familia y la conciencia del creyente han de dialogar para tomar una decisión que respete la memoria y la fe. Ahora llegamos a la pregunta que más inquieta a muchas personas. Si un cristiano decide ser cremado, ¿cómo afectará esto a la resurrección? Aquí entra el núcleo doctrinal que orienta nuestra fe y que debe disipar temores con firmeza. La doctrina de la resurrección. Fijémonos en lo que escribe Pablo en 1 Corintios 15. Él utiliza la imagen del sembrar para explicar la transformación del cuerpo. Lo que es sembrado en sangre y corrupción resucitará en gloria e incorruptibilidad. Hay un cuerpo natural y un cuerpo espiritual. Esa enseñanza nos coloca ante una verdad central. La resurrección no es una mera reparación del viejo cuerpo en sus condiciones materiales, sino una obra creativa de Dios que trasciende las limitaciones del estado presente. Pensemos con una ilustración práctica. ¿Qué ha pasado históricamente con cuerpos que han sido destruidos por incendios, dispersados por la guerra o devorados por las bestias? Los creyentes han sobrevivido a esas circunstancias porque la esperanza cristiana no depende del estado físico de los restos. Cuando Pablo habla de sembrar y resucitar, nos está diciendo que la vida futura no está encadenada a la integridad física de los restos materiales. Dios, que creó la vida, es también capaz de recrearla. Por tanto, desde la enseñanza paulina, la cremación no constituye un obstáculo teológico para la resurrección. Necesitamos ser cuidadosos con cómo hablamos de esto para no entrar en especulaciones sobre cómo ocurrirá la resurrección. La Escritura no nos da un manual técnico, nos da certeza teológica. La misma promesa que sostiene la esperanza cristiana es la que afirma que la muerte no tendrá la última palabra. Por eso, afirmar que la cremación impide la resurrección sería añadir un límite a la soberanía divina que la Biblia no impone. Al mismo tiempo, debemos honrar la reverencia por el cuerpo. Aunque la resurrección trascienda lo material, el cuerpo sigue siendo digno y merece respeto en su trato. Volvamos ahora a la vida cotidiana y a la pastoral práctica. ¿Cómo decidir como cristiano si solicitar la cremación? No hay una única receta, pero sí criterios que pueden ayudar a discernir con paz y con responsabilidad. Primero, consulta espiritual y comunitaria. Habla con tu familia y con tus líderes de fe. Muchas decisiones funerarias impactan a quienes quedan. Una comunicación anticipada evita conflictos y confiere tranquilidad. Una conversación franca y amorosa en la que se expliquen motivos económicos, ambientales, logísticos, culturales o teológicos ayuda a que la elección sea tomada con respeto por el sentir de los seres queridos. Segundo, considera la memoria y la conmemoración. Para algunas familias, un sepulcro o una tumba es un lugar físico para ir, recordar y orar. Para otras, una urna o un monumento memorial puede cumplir la misma función. Pregúntate, ¿qué es más consolador para tu familia y para ti?
Existen soluciones intermedias: inhumación de urnas en cementerios, columbarios o lugares privados de recuerdo. Piensa en lo que ayudará al duelo a ser procesado con esperanza. Tercero, examina la sensibilidad denominacional. Distintas tradiciones cristianas han evolucionado en su postura sobre la cremación. Por ejemplo, la Iglesia Católica cambió su práctica y disciplina en el siglo XX, permitiendo la cremación desde que se reconoció que no contradecía la fe en la resurrección, siempre que no se haga como negación de la fe. Iglesias protestantes y evangélicas suelen dar libertad, aunque algunas comunidades conservadoras pueden preferir el entierro por tradición. La Iglesia ortodoxa, en muchos contextos, mantiene reticencias y favorece el entierro. Si perteneces a una denominación, infórmate de su orientación. Si no, busca el consejo de líderes de confianza. Cuarto, valora lo práctico y lo legal. Asuntos como el costo, la logística cuando la familia está dispersa, o las normativas locales sobre disposición de restos, son factores legítimos. Una decisión pastoralmente responsable toma en cuenta estas realidades sin reducir la elección a lo práctico exclusivamente. Si hay legislación o requerimientos asociados, conviene conocerlos como información y no como sustitutivo del discernimiento espiritual. Quinto, piensa en el impacto ambiental y en la responsabilidad con la creación. Como cristianos estamos llamados a cuidar la tierra. Si la decisión de cremación se toma en parte por motivos ecológicos, menor uso de terreno, menos mantenimiento a largo plazo, confronta esos argumentos con información y con la conciencia de que ninguna práctica es completamente neutra ecológicamente. Algunas comunidades promueven enterramientos ecológicos o cremaciones con tecnologías menos contaminantes. Infórmate con fuentes confiables si ese criterio pesa en tu decisión. Sexto, clarifica tus deseos por escrito. Una voluntad anticipada o instrucciones funerarias dejan claro a la familia qué quisiste. Esto no es una frialdad administrativa. Es un acto de amor que evita que otros tomen decisiones difíciles sin guía. Acompaña esas instrucciones con explicaciones. Por ejemplo, he elegido la cremación por motivos de convivencia familiar y porque confío en la resurrección que la Escritura promete. Permíteme compartir una anécdota pastoral sin datos personales. Acompañé a una familia que por principios ecológicos y por la dispersión geográfica de sus hijos había decidido la cremación. Hubo dolor por la ausencia del lugar fijo, pero se organizó un servicio conmemorativo con testimonios, música y un espacio para enterrar las cenizas en un jardín conmemorativo. Para esa familia, la decisión fue coherente con su fe y les dio paz. A otra familia que prefería una tumba física, la presencia de un lugar de recuerdo fue clave para el duelo. No hay una única forma de honrar. Lo importante es que la decisión se tome en concordancia con la fe, con el respeto al cuerpo y con el consuelo de los vivos. Surgen también preguntas prácticas frecuentes. ¿Puedo recibir los sacramentos si he sido cremado? ¿Se puede realizar una misa de cuerpo presente si el cuerpo ha sido cremado? Muchas comunidades permiten actos litúrgicos con cenizas presentes o con un servicio en memoria. En la Iglesia Católica, por ejemplo, es posible el funeral y la liturgia de la palabra con la presencia de urnas. Se pide que la cremación no signifique una negación de la fe en la resurrección. Entre protestantes y evangélicos pareciera haber mayor flexibilidad en las formas litúrgicas. En ortodoxos, la práctica varía y hay mayor preferencia por el entierro. En todo caso, consulta con tu comunidad. La pastoral local orientará sobre las formas más respetuosas de conmemorar. Otro punto que preocupa: ¿qué hacer con las cenizas? Existen opciones: inhumarlas en un espacio sagrado, colocarlas en un columbario, conservarlas en una urna en un lugar privado o dispersarlas en un lugar significativo.
Cada opción tiene implicaciones pastorales. Enterrar las cenizas en un lugar consagrado puede ofrecer un punto físico para la memoria. Dispersarlas en un sitio natural puede ser significativo para alguien que gustaba de la creación. Conservarlas en casa puede ser apropiado para algunas familias, pero problemático para otras, por cuestiones de seguridad o de conflicto emocional a largo plazo. No voy a dar instrucciones legales o técnicas, pero sí subrayo la necesidad de tomar decisiones que honren al muerto y que no aumenten el dolor de quienes quedan. Recordemos también la distinción que se debe hacer entre quemas narradas en la Biblia y la cremación funeraria planeada y respetuosa. En las Escrituras, actos de quema aparecen en escenarios de guerra, castigo o rituales paganos. Su significado y contexto difieren radicalmente de una cremación elegida por motivos prácticos o pastorales. Por eso, usar relatos bíblicos de quemas como prueba a favor o en contra de la cremación moderna sin contextualización sería erróneo. La clave es leer el texto con atención histórica y teológica, no sacar conclusiones anacrónicas. Volvamos al centro. El cristiano no debe temer que la cremación anule la promesa de la resurrección. Nuestra fe no descansa en la preservación material de los cuerpos, sino en la obra creativa del Dios que resucitó a Cristo. Como decía Pablo, la transformación prometida por la resurrección convierte la corrupción en vida incorruptible. No podemos reducir ese misterio a las condiciones físicas de los restos. Al mismo tiempo, esa libertad no excusa la irresponsabilidad o la falta de respeto. Elegir la cremación con reverencia, anunciarlo a la familia y asegurar que el acto sea un reconocimiento de la dignidad del cuerpo y de la esperanza en la resurrección es una forma fiel de proceder. Algunos hermanos preguntan, ¿y si mi tradición se opone rotundamente? Entonces, la pregunta pastoral se convierte en cómo honrar la tradición sin negar la conciencia. En iglesias donde la costumbre histórica privilegia el entierro, puede ser valioso dialogar con el párroco o el consejo, explicar motivos y buscar caminos que permitan coherencia entre la convicción personal y la comunión con la comunidad. En ocasiones, la tradición se ha adaptado a nuevas realidades. En otras, ofrece un marco que protege la memoria comunitaria. La prudencia cristiana nos invita a buscar consenso y a ejercer caridad. Para ayudarte a decidir personalmente, aquí tienes una lista de preguntas que puedes hacerte y discutir con quienes te acompañan. ¿Por qué prefiero la cremación o el entierro? ¿Qué consuela más a mi familia? Hay razones económicas que explican mi elección. ¿Qué dice mi comunidad de fe? Deseo un lugar físico para llamar y orar. Me preocupan los impactos ambientales. He dejado mis deseos por escrito. Tomar tiempo para responder con sinceridad a estas preguntas es un acto de responsabilidad amorosa. Antes de terminar, quiero volver al núcleo teológico con una palabra de esperanza. La resurrección es la gran promesa que hace que nuestras decisiones funerarias no sean motivo de miedo, sino de fe. No porque nuestros cuerpos no importen, importan profundamente, sino porque la obra de Dios trasciende las limitaciones materiales. La tensión se resuelve así. Tratamos el cuerpo con respeto y dignidad ahora, y confiamos en que la vida futura será manifestación plena de la victoria sobre la muerte. Para cerrar con claridad, la Biblia no impone una prohibición explícita de la cremación, tampoco la prescribe como única forma de proceder. La elección puede ser legítima para un cristiano si se hace con respeto por el cuerpo, con fe en la resurrección y con consideración por la familia y la comunidad de fe. La decisión pastoralmente responsable implica comunicación, sensibilidad a las tradiciones denominacionales, atención a las implicaciones prácticas y una orientación hacia el consuelo de los que lloran. Si esta reflexión te ha ayudado,
Comenta abajo cómo vive tu comunidad este tema o qué preguntas te surgen. Me interesa saber tu experiencia. Suscríbete si quieres más estudios prácticos que unan teología y vida cotidiana. Que el Señor les conceda paz para tomar decisiones sabias y consuelo profundo en el duelo. Dios les bendiga.